decía. ¿Se entendió un poquito de cómo funcionaba el DAO? Cómo insertábamos una persona, la mostrábamos, qué sé yo. A ver, Sí, se está entendiendo. ya, perfecto. En conexión teníamos este archivito. No, era aquí, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a borrarle un poco todo. Tac. Y vamos a ver acá. No nos debería mostrar nada y de ahí deberíamos solamente tener un María, ¿no? Chécate. Está perfecto. Y acá en nuestro archivo, ahí está. Muy bien. Ahora lo que quisiéramos hacer es tener más o menos lo mismo. Hacerlo con base de datos es un poco más sencillo, ya porque en el Persona DAO hacemos todo el quilombo de este result set, hacemos los queries, hacemos todas las cosas. Y es un poco más sencillo que hacerlo con archivos. Pero lo bueno es que agarramos y, qué sé yo, en algún momento queremos hacer con base de datos y solamente cambiamos este Persona DAO, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver qué pasa en el momento que queremos hacer cosas más genéricas. Vamos a decirle así, MySQL, digamos. ¿Ok? Entonces, este Persona DAO MySQL debería tener lo mismo que el Persona DAO. Aquí vamos a cambiarle y le vamos a decir, estoy pensando si nos hacemos otro DAO para que se quede ese. Estoy pensando, a ver. Ya, ok. Está bien, sí, mejor lo hacemos. Es para que se quede el primer ejemplo del DAO simple acá. Y hacemos otro para que se quede el DAO complejo en otro lado. Entonces le vamos a decir archivo.dao. Así le vamos a poner ya. Y la verdad es que deberíamos copiar tal cual conexión y persona DAO.
sobre todo conexión. Vamos a decirle conexión archivo. Y vamos a copiar un poco todo lo que teníamos acá. Y seguramente vamos a tener que cambiar nuestro constructor. Mm, Ok, vamos a ver cómo nos va. Idealmente, queremos hacer, por ejemplo, una conexión MySQL. ¿Ya? ¿Qué estamos queriendo hacer ahorita? Quiero poder replicar la misma estructura que teníamos de nuestro DAO, exactamente la misma, pero quiero que además funcione en paralelo con una estructura que me permita guardar en base de datos. Y quiero que mi programa me permita o guardar en archivo o guardar en base de datos de manera transparente, sin cambiar yo mi código. ¿Ok? Entonces, tengo conexión MySQL y conexión archivo. Pero mi código, para que realmente no se vea afectado, tiene que trabajar con algo que no sepa qué es, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí conexión. Y los vamos a mover a estos dos chicos allá adentro. Ya está. Y aquí le vamos a decir que va a haber una conexión. En general, este podría ser o una clase abstracta o una interfaz. Vemos qué métodos más o menos tendríamos aquí. Aparentemente deberíamos tener un leer condición y un eliminar condición y un insertar. Entonces vamos a utilizar una de estas operaciones. Sin embargo, cuando lo queremos, espérenme un segundo, por favor. Ok, mis disculpas. Cuando estamos haciendo con la base de datos,
Los métodos son más del estilo ejecutar consulta, ya, que básicamente es un select, ya. Y la otra típicamente, bueno, y este select generalmente nos devuelve un result set. Y este de acá es un ejecutar comando. Y aquí generalmente colocamos un insert, un update, un delete y no devuelve nada. ¿Ya? ¿Cómo conciliamos ambos dos que son tan diferentes? Ya depende de nosotros, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacerle que conexión en realidad es un public object dar consulta y string query. Y aquí le ponemos uno que sea public void ejecutar comando string comando. Lo que ya. Ah, ¿cómo es conexión archivo? Ya, perfecto. Perfecto, algo así, ¿no? Y entonces cuando le decimos, por ejemplo, qué conexión implementa, conexión MySQL implementa conexión, tac, ya tenemos la consulta. Y cuando está en conexión archivo, le decimos lo mismo. No, está bien. Ya. Entonces ahora le decimos, sí, eh, si está en blanco, entonces vamos a llamar a este leer de acá.
¿Qué es lo que no le gusta? Ah, tiene que haber un throws. Y aquí, ¿qué cosas no le gusta? It's not compatible with throws clause in. Ya, entonces le vamos a decir que creo que hay que ponerle throws exception. A ver. Está perfecto. Estamos bien. Y si no es, le decimos return leer condición. Y le pasamos a consulta. ¿Listo? Entonces así enlazamos nuestra interfaz con lo que teníamos en la conexión. ¿Se entiende un poquito lo que estoy haciendo? Sí, Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo con estos comandos de acá. Entonces, básicamente en los archivos es si este comando contiene ese de ahí, entonces estoy haciendo un insertar, porque es en el insertar es el único que me pide tener una línea con las barritas, ¿no? Entonces le digo insertar y eso. Obviamente esto me va a decir, hay un throws ahí que debería tener. Oh, ya. Digo así. Ya, y en conexión le digo lo mismo. Throws exception. Ya está. Ok. Ahora, si no tiene eso, aquí habíamos dicho que tengo un insertar o un eliminar. Y le paso la condición. Y ya está. Entonces, o inserto o elimino. Listo. Ese es el comando. ¿Estamos bien? sí. Ya. Perfecto. Entonces ahora, y nuestra conexión MySQL, a ver. Lo vamos a volver a implementar. Y ahora sí tiene los throws ahí, ¿no? Bueno, sigamos con nuestra travesía. Para poder, habíamos hecho aquí en nuestra conexión inicial, habíamos hecho este tema de acá. Public Static Connection Get or Create. ¿Esto implementa qué patrón? ¿Aló? Singleton. Eso, correcto. Ya, entonces, en algún momento le tenemos que decir qué es lo que estamos utilizando, ¿ya? Así que vamos a decirle
Vamos a hacernos una clase de configuración, ¿ya? Le vamos a decir... algo así. Y este sí va a ser un singleton para que podamos acceder a la configuración desde cualquier lugar. Y es típicamente lo que se suele realizar para configuraciones. Singleton o instancia que... Singleton está ahí. Ya, y le decimos public configuración DAO. No es public, lo siento, es private configuración DAO. Y aquí le vamos a decir que DAO va a ser igual a tipo DAO punto archivo. ¿Ya? Aquí le voy a decir enum. Espérenme un segundito, vamos a empezar esto. Ok, estamos de vuelta. ¿Todos conocen los enum? ¿Aló? Yo no conozco eso. No, Ya, cuando tenemos, qué sé yo, por ejemplo en este caso, ¿no? Tenemos dos opciones para nuestras cosas. O archivo o como MySQL. ¿Ok? Y en general uno tiene para varios de los objetos que uno maneja, tiene dos opciones, o tres, o cuatro, o 10, o lo que sea. Y quiere que solamente se pueda hacer ese tipo de cosas. Entonces, uno lo que puede hacer es declararse un tipo de variable, en este caso que se va a llamar tipo DAO, y después uno puede utilizar esto como un tipo, ¿no? Le digo, el tipo DAO es un atributo de mi clase, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé qué valores puede tener? Lo hago así, tipo DAO punto y lo que sea. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de utilizar esto? Otra forma de hacer estas cosas es que uno le hubiera dicho, DAO es archivo, ¿no ve? Y le decimos que es de tipo string y ya está. ¿Correcto? Pero ¿por qué haría yo en enum en vez de hacerlo con string? Los escucho. Aló. ¿Por qué creen que es mejor utilizar este enum, en este caso, que un string? Aló.
quizás más seguridad de que solo va a tener esos dos valores y no hay otro que pueda ingresar. Es una opción, está bien. Enlazado a lo que estás diciendo es que, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, puede ser que me equivoque y ponga algo así, ¿ya? Y no se va a dar cuenta hasta que pues comience a deboguear y me dé cuenta que he escrito mal, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí solo me permite esos dos y ya está. Y aquí le digo public static configuración DAO get or create. Vamos a decir, y si el singleton es nulo, pues entonces singleton es igual a new configuración DAO. Y digo retornar este singleton. Ahora lo único que necesito es tener un get. ¿Listo? Entonces, ¿cómo usábamos en persona DAO? En persona DAO utilizamos conexión get or create. Utilizamos una sola conexión. Ya. Entonces, más o menos en nuestra conexión archivo, vamos a hacer lo mismo. Que es la conexión y le vamos a decir esto ya no va. Sí, está bien. Ahora, estos son métodos y tienen que heredar del otro lado, pero también tengo que poner código para poder encontrar la conexión que me corresponde. La forma correcta de hacer esto, entonces, debería ser que yo tengo una interfaz y conexión que le pongo estas cosas. Ya está. Y en conexión, yo le digo implementa y conexión. Y esta es una clase abstracta, pero que tiene su singleton allá adentro. Entonces, le digo private static conexión singleton y le digo public static conexión get or create. Y aquí lo que tenemos que hacer es obtener la configuración para saber qué cosa es lo que vamos a hacer. Le digo configuración DAO. Este es mi
configuración. Wow. Ya, ahora sí. Y le hago configuración DAO, get or create. Listo. Y le digo, sí, singleton es diferente de nulo. O sea, si ya nos lo han pedido y ya lo hemos instanciado y ya sabemos qué cosa tiene, pues lo devolvemos tal cual. Si no sabemos qué cuerno será, o sea, todavía nunca nos lo han pedido, entonces le decimos sí, config getDAO es igual a tipo DAO punto. No tenemos tipo DAO. Bueno, sí tenemos a partir de configuración DAO punto tipo DAO. Y aquí deberíamos decirle syntax. Ya, nos dice que no es visible. Vamos a decirle así. Public enum. Entonces, si de la configuración sabemos que es un DAO de tipo archivo, entonces sabemos que la conexión que le tenemos que devolver es una configuración de tipo archivo. ¿Ya? Y en realidad conexión file, espérame, no es que implementa, sino extiende. ¿Ya? Y tiene un archivo path ahí que le tenemos que pasar. ¿Está quejando de algo aquí abajo? Esto lo podemos... Ya no necesitamos este singleton aquí. Ya lo tiene la superclase. Perfecto. Entonces, en la superclase decimos que el archivo es este archivo path. Y ya está. Si no, si getDAO es igual a MySQL, pues hacemos que el singleton sea un new conexión MySQL. Ok. Y aquí, ¿qué dice? Claro, lo que pasa es que para que esto nos funcione, tiene que ser así. Extends conexión. Y le vamos a decir que implemente lo que no está.
implementado y ya está. Entonces, ahora sí, nuestro getCreate lo único que hace es retornar este singleton que acabamos de crear. Que ya sea es singleton de archivo o singleton de MySQL. ¿Ok? Y así podemos vivir ya sea escribiendo archivos o escribiendo MySQL. Ahora veamos cómo se complica nuestro DAO. Persona DAO MySQL, por supuesto, se lleva aquí. Y nos vamos a crear un persona DAO archivo. Seguramente, como lo teníamos aquí en conexión, pues vamos a necesitar un persona DAO. Más que seguro. ¿No? Que sea la clase abstracta que tiene, ahora veamos qué tiene. Get by nombre. Get by nombre, por ejemplo. Y tiene obtener todos. Bueno, comencemos escribiendo nuestra clase abstracta persona DAO. En realidad podría ser esto una interfaz también, pero por el momento dejémoslo como clase abstracta. Como no sabemos qué tipo de excepciones en general nos va a tocar, lo podemos dejar así. Y listo. El otro método que tenemos por acá sería de obtener todos. Exception igual. Y por supuesto, para que no se enoje, le decimos que es abstracto. ¿Qué otro método nos falta acá? El insert, ¿no? Entonces, aquí igual. Le decimos que sea solo una exception y le hacemos abstracto. Ya está. Ahora sí, todo este código que teníamos acá lo podemos colocar en persona DAO
file. Persona DAO file, ¿qué hace? Extiende persona DAO. Listo. Y normalmente, si le decimos, aquí vamos a ver. Obviamente, esto es persona DAO file. Y le decimos que la conexión está aquí. En realidad esto no necesitamos porque la podemos obtener cada vez. Algo así, ¿no? Conexión. Y decimos leer condición. Persona, build persona. Y le decimos de nuevo conexión. Conexión. Es el conexión leer. Ya está, no hay ningún problema. Y en insert lo mismo. Y ya está. Entonces ahora nuestro persona DAO file está acomodado a respetar esta interfaz de get by nombre, get all, insert. Y lo único que sí, como les decía, podemos tener uno de estos por cada tabla que tenemos en nuestro sistema. Y el número de tablas que tenemos en nuestro sistema generalmente suele ser bien grande, ¿ya? Entonces, para que esto no sea un poco más sencillo, generalmente hacemos uso de lo que se llama un factory, o sea, una clase a la cual le pedimos cosas, ¿ya? Yo quiero hacer algo de este estilo, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro test? Oh, lo perdí nuestro test. Archivo test, ahí está. Yo tenía así cuando solamente tenía un tipo de DAO, que era o archivo o MySQL. Ahora que tengo probablemente los dos, o sea, digo probablemente, siempre la aplicación va a utilizar o archivo o MySQL, pero ya está preparada para que si toca MySQL, pues es fácil, y si toca archivo también es fácil. Así que ¿qué le voy a decir? Test DAO Factory le voy a poner, ¿ya? Y le digo, en realidad lo que yo quiero hacer es persona DAO Factory.
le voy a decir, dame el DAO. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero decir. Estoy con el buen persona DAO porque es DAO AFS. ¿Ya? Y recién ahí quiero decirle DAO. Es más o menos nuestro test, ¿no? De acá. Test DAO. Que le decimos algo así. ¿Ya? Seguramente, al igual que en nuestro test, necesitamos throws por todo lado. Vamos a hacerlo algo genérico así. Ya está. Entonces generalmente se hace con lo que se llama una factoría, o sea, una industria, algo que produzca los DAO que necesitamos. Y lo hacemos en lo que se llama un persona DAO factory. Pero igual, persona DAO factory en realidad aquí, claro, en realidad nos falta una línea que es persona DAO factory. Es lo mismo que hacemos un singleton y es ese factory el que sabe cómo hacer. ¿Ya? Ok. Ahora sí. Bueno. Entonces, oh sorpresa, persona DAO factory es abstracto. Y los métodos que tiene que son public persona DAO get persona DAO son igualmente abstractos. ¿Ya? Ahora, esto para que funcione, hemos dicho que tiene este getter create. Así que aplicamos singleton. Que nos devuelve el persona DAO cuando llamamos a getter create. Y le decimos si singleton es diferente de nulo, o sea, cuando ya ha sido creado, pues lo retornamos tal cual. Y si no, pues vemos cuál tenemos que retornar. Le decimos configuración DAO. Getter create y le decimos si la configuración del DAO es igual a configuración DAO punto tipo DAO punto archivo, entonces singleton va a ser igual a new persona DAO archivo.
Y si no, aquí le decimos, y si no, si es MySQL, obviamente pues le decimos un persona dado MySQL. Y de ahí retornamos el que haya sido instanciado. Obviamente aquí nos falta el extends persona dado para que funcione correctamente. Y tenemos que implementar los métodos que aquí en este código es, por ejemplo, que yo pongo el select where, nombre igual tantos, aquí el select con todo y aquí el insert, ¿no? Y eso los paso a mi conexión. Eso ejecuta en la base de datos, me devuelve, formo el objeto de respuesta y lo devuelvo. ¿Ok? Bueno, nos falta todavía nuestro persona DAO factory, que ya su getOrCreate funciona. Me devuelve un get persona DAO, etcétera. Y ya estamos. Nuevamente, esto para que realmente esté bien hecho, deberíamos tenerlo en una interfaz, todos nuestros métodos abstractos. Hay ya, mil disculpas. Esto, conceptualmente hay una cosa que nos está fallando. Este persona DAO, este persona DAO factory no es para persona DAO solamente, sino es para todos los DAOs, para materia DAO, para persona DAO, para universidad DAO, para todos los DAOs que pueden haber. Entonces no se llama algo en específico, sino solamente le decimos DAO factory. Ya, donde sea que tengamos que arreglar no va a ser tan grave. Y aquí le decimos ya, esta es la parte que no está bien. DAO factory es el singleton. Este es private. Y si este es un DAO factory. Y si vamos a decir un DAO factory file. Y este es un DAO factory MySQL. Tan, tan, ya está. Y eso está correcto. Ahora. DAO factory file y DAO factory MySQL. Y ahora, estos son clases de DAO factory.
y obtiene un persona DAO. Y todos los DAO que este factory sepa hacer. Este factory sabe hacer DAOs de qué tipo. DAOs de tipo file o DAOs de tipo MySQL. Aló. ¿De tipo archivo? De tipo archivo. Entonces, yo le digo return new persona DAO file. Listo. Eso es todo lo que hay. Y aquí, cuando haya otra clase, otra tabla, entonces va a ser materia DAO, get materia DAO. Y ahí todas las tablas que tenga su base de datos o que tenga o que hayan previsto que se va a hacer. Aquí estamos haciendo para una, pero aquí pueden ir las 30, 100, las que sean. ¿Ya? Entonces ahí va. Y nos hacemos el otro. Crear la clase DAO Factory. Y acá lo único que necesitamos es return new persona DAO MySQL. Listo. Ya está. Ok. Y en el test decimos DAO Factory. Muy bien. Ya. Ok. DAO Factory. Le decimos get persona DAO. Y ya está. Ok. ¿Qué más le vamos a decir acá? En realidad, para que esto se vea bonito, deberíamos tener así. Deberíamos decirle un nuevo paquete DAO afs.dao. Y todos estos de acá deberían ir a ese paquete. Y todos estos de acá deberían irse a ese paquete. Ya estamos. Pam, pam, pam. Ya está. Ok, ahora, fíjense acá teníamos conexión file que ya no utiliza archivo DAO connection ni por si acaso, porque si no quedamos mal. Aquí tenemos esta interfaz. Fíjense, esta es la manera correcta de hacerlo. Entonces, aquí igual deberíamos crearnos nuestras interfaces. ¿Qué interfaz tenemos? iDAO Factory. Que lo único que tiene es este metodito de acá. Acá le vamos a decir que implements iDAO Factory. Ya está. Y nos vamos a la interfaz. Y le decimos
tiene que implementar esta cuestión. ¿Ok? Y ahora sí, todos contentos y felices. Lo mismo persona DAO. Le decimos interfaz hay persona DAO. Sácate. ¿Y qué tenemos de métodos? Tendríamos todos estos. Yo sé que nuestro persona DAO aquí queda un poco chuto porque no hay nada, pero en realidad esto nos permite lo siguiente. Si es que persona DAO va a implementar algo que es propio de persona DAO o algo ahí específico, pues se lo puede declarar acá. En este caso no tenemos nada de ese estilo. Y acá, ¿de qué se está quejando? Ahí ya. Vamos a hacerle así. Y le vamos a decir extends persona DAO implements hay persona DAO. Ahora sí. Y este de acá le decimos que implemente todo lo que tiene que implementar. Y ahora sí. Muy bien. Con eso nos venimos a nuestro test DAO Factory y podemos probar algo por acá. Ya está. Si lo hemos hecho bien, cuando ejecutemos, va a obtener toda la lista y nos va a lanzar la lista completa y vamos a poder insertar un nuevo que sería José. En la lista solo hay María en teoría. Vamos a ir paso a paso para ver qué estamos haciendo. Muy bien. Entonces, el DAO Factory, le decimos, dame el factory que tiene que ser. Bueno. 5, puede ser. Ya. Aquí le digo, si es nulo, allá. ¿Cuál es la configuración que tienes? La configuración que tengo es nula. Allá, ok, créala la configuración. La configuración me dice es de tipo archivo. Allá, muy bien. Devolverla. Ahora ya sé que tengo una configuración de tipo archivo. ¿Es de tipo archivo? Sí. Allá, ok, entonces devolverle un DAO Factory de archivo. Ya, fabuloso. Le devuelvo. Ahora, a ese factory, pedirle por favor un get persona DAO.
Pero ese factory es abstracto, entonces el get persona DAO es el específico a file. ¿Por qué? Porque nos devolvió un DAO factory file. Así que nosotros devolvemos un persona DAO file porque ese es el método que ha pedido. Ya, muy bien. Pero nosotros lo estamos viendo como persona DAO. Dame todas las personas. ¿Qué se va a ejecutar? El get all de persona DAO file, ¿no? Conexión. Obténme la conexión que debo utilizar. ¿La conexión es nula? Sí. Ya, esta parte tenemos que cambiar. Porque estamos en una conexión que es archivo DAO conexión. Ese no nos sirve. Vamos a parar todo esto porque está mal. Ya. Todo nuestro error aquí en persona DAO file. Ya. Esta conexión es archivo DAO. No queremos archivo DAO. Queremos el otro. ¿Cuál es el que queremos? Este de acá. Archivo DAO AFS. Y leer condición no lo tiene. ¿Cuál es el que tiene? A ver. Este está aquí en la interfaz. Tiene ejecutar consulta. Ok. Ejecutar consulta y ejecutar comando. Que es de lo más genérico del mundo. Como es leer, entonces es ejecutar consulta. Y le paso nombre. Ya no lo puede convertir a string. Nosotros le vamos a decir ejecutar consulta. Y lo vamos a convertir a string obligatoriamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que no le gusta aquí? Vamos a decir que es exception. Ya está. Y hace la persona, todo bien. Lo mismo acá. Conexión no es leer. Es ejecutar consulta. Solo que con una que esté en blanco. Y esto lo vamos a castear a un arreglo de objects. Esto de acá no le gusta que no diga exception acá. Y ya estamos. Conexión acá no es insertar, es ejecutar comando. Listo. Aquí, ¿qué cosa no le gusta? Que no diga excepción. ¿Por qué no puedo utilizar ese mismo IO exception? Porque en realidad cuando estamos con base de datos, generalmente lanzamos un SQL exception. Entonces,
Es por eso que va cambiando y nos vamos hacia el genérico. Listo. Imagino que de todas maneras aquí no he escrito nada, más bien. Está perfecto. Y le decimos, vamos a ver cómo nos va. Test DAO Factory. Ok. Aquí ya sabíamos que nos va a devolver un factory, es un DAO Factory File. Ya fíjense aquí arriba. Y lo estamos obteniendo como un DAO Factory. Está perfecto. Obtenemos el persona DAO. El persona DAO es un persona DAO File. Y lo obtenemos como un persona DAO. Muy bien. Ahora aquí vámonos al get all. El get all llama a la conexión que nos dice, ok, dame la configuración. ¿Es de tipo archivo? Sí, entonces te voy a devolver un conexión file. Fabuloso. Entonces ahora tenemos un conexión file ahí adentro. Y le decimos, devuélveme las líneas que están ahí. He obtenido 2 líneas. Si está en blanco, pues sigo. Si no está en blanco, me construyo la persona. Aquí le voy a quitar esto. Me construyo la persona y la devuelvo. Y le inserto a la lista. No hay más líneas. Y ese es mi resultado. Entonces en el main digo imprimime la lista. Ahí está María. Muy bien, ahora probamos. Nos creamos un objeto persona y le decimos DAO insert. ¿En qué consiste esto? Consiste en crear la conexión. ¿Cuál conexión? Pues de acuerdo a lo que ya habíamos hecho, fíjense que ya no fue por los ifs, porque ya la conexión ya está hecha y es una conexión file. Nos creamos nuestra línea y ejecutamos el comando. ¿Cuál es el comando que va a ejecutar? El de acá. Se da cuenta de que es el insertar y lo hago el insertar, me devuelvo. Ahora le digo, dame todos. Y lo imprimo. Y ahora ya está José y María. ¿Se entiende un poquito lo que hemos hecho? ¿Qué es lo más interesante y lo más importante acá? Es que en qué lugar aquí de este código, que es el que utilizamos para hacer nuestros ABMs, ¿en qué lugar de este código le estamos diciendo que vaya a un archivo o a una base de datos? Aló. No, en ninguna parte. En ninguna parte. En el antiguo test DAO, pues este persona DAO era en realidad un persona DAO file. Así que ahí le estábamos diciendo. Pero aquí ya no le decimos en ningún lugar. ¿Ya? Esa es la belleza. Nuestro código queda completamente agnóstico de dónde estamos escribiendo las cosas. Y podemos concentrarnos en estrictamente lógica de negocios.
Y toda la parte de cómo se graba, pues ya verán los otros desarrolladores si utilizan base de datos o archivos. O otra cosa, o toca cambiar de base de datos. ¿Ya? Este se llama, esperen un segundito. Acá. Java DAO Pattern. Ya, ok. Que tal vez ya lo habíamos visto. Comenzamos con esto. Fíjense. Que es el DAO. Y aquí está al revés. Está un poco al revés puesto, pero es solamente el DAO. Y se sigue con el... está aquí. Qué tontería. A ver, acá. Promete. ¿Dónde está nuestro? A ver. Ya. Ahí tenemos uno. Ya. Este es el oficial. Ya. Comenzamos con perdón. Con uno sencillo. Y de ahí hicimos todo este armado de hacer un factory que nos devuelve los DAO que necesitemos, ¿no? En este caso está haciendo para 3 tablas, ¿no? Para cliente, cuentas y orden. Y dice que se tiene que utilizar un abstract factory y mezclarlo con un singleton. Entonces, ¿qué hacemos? Obtenemos el factory, tac, de ahí obtenemos el DAO, de ahí hacemos los select o insert o lo que sea, y ya está, que es justamente nuestro código. Obtenemos el factory, luego obtenemos el DAO, y luego hacemos todos los select o insert o lo que sea. Y quedamos completamente de acuerdo a los patrones, y ya está. ¿Ok? Entonces esto utiliza Abstract Factory, utiliza Singleton. Y todo en conjunto se llama el patrón DAO. Preguntas rápidamente, ya que nos hemos pasado con 2 minutos. No hay ninguna pregunta. Qué belleza. Entonces, con esto los dejo y nos vemos el próximo viernes. ¿De acuerdo? Ya. Y vemos un poquito lo que harán en sus prácticos 7 y 8. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Y te Chao, dije, chao. nos vemos.